Hola a todos y a todas. Bueno, me presento, soy el arquitecto Pablo Mastrobascua, adjunto de Introducción a la Historia de la Arquitectura y de Pensamiento Contemporáneo 1 de la carrera de Diseño Industrial. Voy a compartirles pantalla para que empecemos a ver la clase cero, la clase de presentación de esta materia. ¿Estamos? Ahí estamos. Bueno, les cuento que esta es una materia homologada, una de las dos que van a tener en el curso de primer año entre las dos carreras, arquitectura y diseño industrial. La otra es la materia matemática en primer año. Por lo tanto, aquí van a cursar juntos estudiantes de diseño industrial y de arquitectura que tendrán la posibilidad de compartir conocimientos, de compartir trabajos prácticos. Es una experiencia interesante que anteriormente se daba a lo largo de toda la carrera en el área histórico-social y ahora se eh, quedó cerrada a primer año, nada más. Después, a partir de primer año, ya tienen cursadas por separado. Les hablo yo como adjunto de la materia, pero en realidad soy parte de un gran equipo porque somos una de las cátedras más numerosas de la facultad, al tener las dos carreras juntas y contar con muy alta inscripción. Yo soy el adjunto, como les decía, la otra compañera de trabajo en los trabajos de adjunto es la arquitecta María Silvia Loenzo, y después tenemos un equipo de tres JTP, jefes de trabajos prácticos, la magíster Alejandra Domínguez, la doctora Lorena Sánchez y la doctora Analía Benítez. Son todas excelentes docentes que han trabajado en esta cátedra hace muchos años y tienen a cargo la dirección de los trabajos prácticos. Después hay un numerosísimo que no, por razones de tiempo no voy a nombrar y ya van a conocer cuando cursan la materia, de ayudantes graduados, arquitectos y diseñadores, y también estudiantes, ayudantes, auxiliares, estudiantes que han cursado con esta materia y han decidido tener como participación la docencia en nuestra cátedra, también de ambas carreras. Las redes de nuestra cátedra son estas que aparecen en pantalla. Después, cuando estén inscritos, se las vamos a compartir, pero ya pueden ir mirándolas si quieren, algunas de ellas. Tenemos una página, un blog, donde descargamos material útil para la cursada, que es muy viejo, es la primera participación de la cátedra casi en formato digital. Tenemos una reliquia también, un Facebook, que también seguimos manteniendo. Tenemos un mail de comunicación con la cátedra, tenemos el Instagram de la cátedra y también vamos a formar parte del campus de la facultad, así que ese va a ser nuestro canal oficial de comunicación entre docentes y estudiantes una vez que estén inscritos en el CIU Guaraní, que eso va a ser entre la primera y segunda semana de marzo, cuando decidan qué materias cursar y con qué cátedra cursar. Nosotros tenemos una alternativa en historia y en pensamiento que también tienen otra cátedra para elegir y también tienen distintos horarios que después les comentaremos. En realidad ustedes están entrando a la carrera de Arquitectura y Diseño Industrial que tiene un área histórico-cultural en ambos casos. Acá la hemos sintetizado en el caso de Arquitectura. El ciclo introductorio al que están entrando es Introducción a la Historia de la Arquitectura y Pensamiento Contemporáneo 1, que en realidad lo que le damos es el soporte metodológico para cursar el resto del área. Es el soporte metodológico del análisis histórico, pero disciplinar, tanto para diseño como para arquitectura. Después, a partir del ciclo básico profesional, que es desde el segundo o cuarto año, los de arquitectura tienen historia 1, 2 y 3, y los de diseño tienen pensamiento 2, 3 y 4. Son el pensamiento contemporáneo 2, 3 y 4, que ahí ya cursan por separado. Así que ahí los conocimientos son diferentes a estos que les estoy mostrando porque realmente ya es una cursada fuera del área histórico-social de arquitectura, sino del área de diseño. Y los de arquitectura tienen un nivel más que es dentro del área, que es teoría y crítica de la arquitectura, que ya entre quinto y sexto año se puede cursar esa materia.
Estamos hablando de que ustedes son ingresantes del 2025, o sea, profesionales futuros de ambas carreras, aproximadamente si hacen la carrera en 6 años, que es lo que duran las carreras, en el 2032 y van a ejercer para darle 30 años de ejercicio profesional entre el 2032 y el 2062. Yo ya no estaré ahí. Pero bueno, la idea es que la formación que le estamos dando es una formación para este momento y realmente vemos que el- el predecir cómo hacer la arquitectura, cómo hacer el diseño, los métodos de trabajo y ni hablar de materiales y nuevas tecnologías que son cambiantes casi anualmente. Ya los procesos de cambio ya no son por décadas ni por lustros, ya son casi anuales en muchas de las cuestiones tecnológicas. Es muy difícil de predecir, pero tenemos una ventaja que no tienen otras materias. Nosotros trabajamos con la historia y al trabajar con la historia trabajamos sobre un sustrato mucho más firme que la futurología, ¿no? Entonces lo que vamos a trabajar es con un corpus teórico que tiene que ver con la formación del mundo moderno. Hace varios años ya hemos restringido nuestro pasaje por la historia al mundo moderno, principalmente porque es donde las dos carreras, tanto arquitectura como diseño, llevan un camino en común y tienen una labor profesional que se puede llamar como tal, ¿no? Como labor profesional, como formación profesional. Vamos a trabajar entonces en este proceso histórico que llamamos mundo moderno, que por decir una fecha podemos decir que está empezando en el año 1500 después de Cristo, con la aparición de la perspectiva en el Renacimiento. ¿Qué proponemos desde nuestra cátedra en el proceso de formación disciplinar? Darle sentido al mundo material a partir del pensamiento crítico. Nosotros pretendemos un pensamiento crítico de los procesos de construcción disciplinares, tanto de arquitectura como diseño, construir argumentos de razonamiento individual y discusión oral y escrita entre colegas o futuros colegas o compañeros de estudio, conformar la noción de proyecto, el pensar antes como idea de proceso de las dos disciplinas a lo largo de la historia, entender el proceso de construcción del conocimiento proyectual a lo largo de la historia, que fue cambiando y que lo vamos a ver justamente en este breve periodo, porque en la historia es un breve periodo, de 1500 a 2000, al 2000 o 1960, que es más o menos hasta donde llegamos. Van a ver esos cambios del proceso de construcción del conocimiento de un proyecto. No importa la escala, puede ser como esta imagen, desde una cafetera hasta un edificio. Reconocer qué variables tienen los proyectos a lo largo de la historia, lo económico, lo tecnológico, lo formal, lo funcional, lo material, y cómo esas variables pesan en el momento histórico para la producción de un proceso proyectual. Y reconocer la noción de contexto, ¿no? La historia de la arquitectura o del diseño no son algo que está aislado de la realidad social, económica, política de los procesos históricos. Siempre responden a ese contexto, ¿no? Eh, y, por supuesto, una de las cuestiones que más vamos a trabajar en el año es la construcción colectiva del conocimiento. La idea es proveer estos instrumentos y estas herramientas que van a fortalecer la capacidad de analizar y a intervenir en la realidad como resultado de estos trabajos prácticos. El primer cuatrimestre, nosotros dividimos la materia en 2 cuatrimestres con 2 formatos diferentes de trabajos prácticos. El primer cuatrimestre va a estar dedicado a 2 momentos históricos importantes en la formación del mundo moderno. Uno es la idea de proyecto, el nacimiento de la idea de proyecto, que no se va a dar hasta el Renacimiento. No es que no haya habido ni arquitectura ni diseño hasta el 1500. Hubo siempre, desde las cavernas, que hay arquitectura y diseño. Lo que hay es noción de proyecto, de pensar algo, poder preverlo, poder dibujarlo, a partir de métodos como la perspectiva que les decía antes, de cómo va a ser algo antes de ser construido. Entonces ahí aparece la idea de proyecto. La prefiguración de la obra en un dibujo en escala real es un proceso que se va a dar
a partir del Renacimiento. Entonces nosotros vamos a arrancar el nacimiento del mundo moderno ahí. El otro corte histórico que abarcamos en el contexto del primer cuatrimestre va a ser justamente la era de las revoluciones, la llamamos, que tiene que ver justamente con el proceso político y económico y social de la Revolución Francesa y las consecuencias que va a tener también la Revolución Industrial. O sea, es el momento, el primero, el del Renacimiento, es donde nace la profesión del arquitecto, y en la Revolución Industrial es donde nace la profesión formada del diseñador industrial. Hasta aquí estaríamos los contenidos del primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre, que cambia de formato, después lo vamos a explicar, cambia el formato del trabajo práctico, nos vamos a dedicar al movimiento moderno. ¿Qué es el movimiento moderno? Es un cambio sustancial en la idea de proyecto a partir del siglo XX. Nosotros lo que vamos a trabajar es más o menos un periodo histórico desde la Primera Guerra Mundial y el proceso de entreguerras hasta 1960, con dos miradas. Una desde los países centrales, centrales en lo económico, político de ese momento, no quiere decir que sea la centralidad del mundo, Europa y Estados Unidos, y por otro lo que ocurrió en el mismo periodo de tiempo que se va a dar en Latinoamérica y particularmente en Argentina y Mar del Plata. Vamos a llegar a ejemplos marplatenses y vamos a reflexionar de cómo se configuró nuestra forma de habitar moderna, que es la que van a ver también en las cátedras de visual, en las cátedras de diseño y hasta en las mismas cátedras de construcciones. La idea de la forma de habitar moderna es la que todavía mantenemos, a pesar de ya estar en el 2025, mantenemos esta idea de modernidad que viene del siglo anterior, ¿no? de este periodo que decíamos hasta 1960. En este corte histórico, en este momento histórico del movimiento moderno, cuando lleguemos a lo local, también vamos a hacer, la venimos haciendo hace ya 2 años, una visita a obras, joyas arquitectónicas, las tiene Mar del Plata, del movimiento moderno. ¿Cómo cursamos? Bueno, decíamos, el primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre se divide en los dos casos en clases teóricas y textos, donde hay una reelaboración de estas clases y lecturas específicas que conllevan trabajos cortos que acompañan los trabajos prácticos grandes o troncales de la materia, que son las infografías y los trípticos. Infografías en el primer cuatrimestre y trípticos en el segundo. Después los vamos a explicar. Los contenidos, como decíamos, del primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre son Renacimiento y Revoluciones y Movimiento Moderno, países centrales, Argentina y Mar del Plata y Latinoamérica. Esto va a desembocar en un coloquio final, oral, de explicación de los trabajos individuales, porque las infografías, que es la primera parte del año, son grupales o individuales, los grupos son máximo 2 personas, y el segundo cuatrimestre el formato tríptico es individual. En el medio de esto está el monstruo que todo el mundo tiene miedo, que es el parcial escrito a mitad de año, que tiene su recuperatorio. Algo que es una forma más de evaluar lo aprendido en el primer cuatrimestre de una manera evaluable, más formal, si se quiere, pero realmente no es para tenerle miedo. El parcial, que por los números que manejamos de estudiantes, casi siempre es escrito. Los recursos pedagógicos que utilizamos van a ser siempre la clase teórica, la reelaboración colaborativa de textos y teóricas, la lectura propuesta y el debate, y la búsqueda de bibliografía. Eso va a construir todo el cuerpo de información teórica. Para lo práctico es la búsqueda de información gráfica, la selección, recorte y reproducción gráfica. Ustedes van a tener que empezar a dibujar o por lo menos a procesar información gráfica y para poder tener una producción de información gráfica propia. Así se conforma el soporte gráfico de los trabajos prácticos. Y por último, la producción de una síntesis teórico-gráfica conceptual, que es el trabajo práctico, y la construcción de un discurso propio en torno a lo producido para poder explicarlo oralmente dentro del grupo o en un examen parcial, por ejemplo. Los pares conceptuales que vamos a trabajar durante todo el año, no importa cuál sea el trabajo práctico, son estos 3, que en realidad son uno, dichos de distinta manera: la sociedad y su espacio. Entonces, la sociedad
es la que contiene la población del que va a ocupar ese corte histórico en un espacio que va a tener su diseño, desde lo urbano hasta lo objetual, la indumentaria, lo que fuera. El par habitar y hábitat, que es lo mismo, el habitar es la sociedad y el hábitat es lo que se construye, lo que se diseña, y al contexto y disciplina, o sea, lo contextual y lo disciplinar, lo de la arquitectura y el diseño. Siempre vamos a trabajar dentro de la historiografía de la cultura occidental, o sea, vamos a trabajar el diseño y el renacimiento y la revolución industrial europea, y vamos a llegar a Latinoamérica. No vamos a trabajar ejemplos de Oriente, por ejemplo. Es una discriminación solamente pedagógica. Los medios que trabajamos van a ser un cambio del lenguaje para ustedes, seguramente en las cátedras de visual y diseño también lo van a tener que hacer, que es cambiar el lenguaje al lenguaje gráfico. Nosotros vamos a pretender, como es una materia ligada a la historia del pensamiento, que esta relación sea un 50 y 50 en su proporción, tratar de trabajar gráficamente el 50% de la información, y escrito, no podemos renegar de lo escrito, otro 50%. La idea que al final del curso se encuentra una capacidad de escribir un texto propio, de formular análisis gráficos sobre un artefacto, poder desarrollar de manera oral un tema previamente asignado y poder defenderlo. Esos serían los objetivos a lograr en la cursada. Los análisis gráficos escritos, que acá los ponemos en ejemplos, que aunque ahora les asusten estas imágenes, son trabajos de compañeros de ustedes del año pasado que empezaron diciendo cómo hago esto y terminaron, este es el trabajo del primero y del segundo cuatrimestre mezclados acá. La fábrica de turbinas es del segundo cuatrimestre, el de Cocoyana también. Vamos a mostrar de los dos. Y la idea es una comunicación y síntesis en una elaboración de texto e imágenes, que nosotros buscamos en el primer cuatrimestre que sea un trabajo infográfico en un tamaño A3, de hoja A3, que es un formato que van a trabajar en muchas materias y que se tienen que hacer amigos. Uno de los lemas de nuestra cátedra, que casi repetimos como un mantra, es: nada de lo que pueda decir dibujándolo, debo escribirlo. O sea, la idea de que ustedes, todo lo que puedan empezar a cambiar el lenguaje a lo gráfico o al grafismo, a la síntesis gráfica, al análisis de obras, tanto sean de arquitectura y diseño, empieza a ser gráfico. Uno de las prácticas más dinámicas y más entretenidas, tanto para ustedes como para nosotros, es el trabajo en taller. Tenemos gran cantidad de horas de cursada que son de trabajo en taller. Nosotros casi dedicamos la mitad del día y a veces del día completo al trabajo en taller y la producción del trabajo práctico en el taller. Estas imágenes son de años anteriores, no recuerdo si el año pasado, que ven a la gente trabajando en las hojas A3 que les decía en el taller. Y también a la derecha está una de las visitas a obras arquitectónicas emblemáticas en la ciudad. El primer cuatrimestre les decía que el trabajo son infografías, siempre las imágenes son trabajos de estudiantes de años anteriores. Vamos a trabajar los ejemplos en 4 escalas de análisis. El territorio, que sería la ubicación en lo urbano, el caso en lo urbano o en el territorio de la obra, la ciudad y su entorno urbano, o sea, cómo se implanta esa obra en el entorno urbano, y si es una obra de diseño, cómo se implanta en ese contexto de edificio. Si hay arquitectura singular o repetitiva, en el caso de los de arquitectura, y si es un desarrollo cultural significativo en el caso de los de diseño. Son las categorías de análisis que ya a los que elijan cursar con nosotros, por supuesto, se les explicaremos mucho más detalladamente y con ejemplos. Estos son algunos ejemplos de infografías y la formato de cómo se trabaja en el taller. Los 3 aspectos que trabajamos principalmente como análisis de un artefacto de diseño van a ser lo formal y lo material, lo funcional y lo simbólico social. Esas categorías de análisis tienen que estar sí o sí en todos los trabajos prácticos que ustedes encaren. Es una manera de autocorregirse, revisar si están.
Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de infografías de distintos formatos o maneras de trabajar. Aquel que se anima a lo digital o a la mezcla entre digital y analógico. Acá podemos ver ejemplos de los dos. Trabajos, como siempre les repito, de compañeros de ustedes de años anteriores, donde podemos ver cómo se analiza un artefacto de diseño, un artefacto de arquitectura, de manera gráfica. Fíjense que este concepto de 50 y 50 lo están cumpliendo en estos trabajos, ¿no? Acá lo podemos ver en casos de artefactos de diseño como indumentaria o, por ejemplo, un globo aerostático, que sería un artefacto justamente de la revolución industrial, o indumentaria renacentista, como la podemos ver aquí a la izquierda. O en el caso de una arquitectura de la revolución industrial, que es el familisterio, por ejemplo, donde en una hoja A3 está volcando toda la información en estas categorías de análisis que estamos pretendiendo: lo formal, lo funcional, la ubicación en lo urbano, tecnológicamente cómo es, socialmente cómo se usaba, que tiene que ver con el momento histórico y su contexto. Ese es un trabajo de estudiantes. Lo mismo para la pieza del Campidoglio en Roma, obra de Miguel Ángel, todo el trabajo nuevamente tratando de equilibrar información gráfica y escrita sobre el análisis de un artefacto arquitectónico de diseño. El segundo cuatrimestre cambiamos de formato, las consignas siguen siendo las mismas y las variantes de análisis son las mismas. Lo que se cambia es el formato de volcarla al papel. Acá trabajamos una hoja A4, que es la mitad de una A3, pero vamos a trabajar las dos caras. La superficie de trabajo es la misma, son los mismos centímetros cuadrados, porque la hoja A4 trabajada de las dos caras es lo mismo que una A3, pero con la idea del diseño del tríptico. El tríptico es un papel que tiene un tipo de plegado especial, que tiene una orden de lectura especial, que seguramente lo han recibido en alguna folletería, en algún museo, algún lugar que hasta algún producto comercial usa el tríptico en papel, si bien ya está muy ligado a lo digital, últimamente la publicidad, pero todavía se usa. Es un folleto informativo en 3 partes, con lectura ordenada, y acá el trabajo es individual. Las condiciones de trabajo son las mismas que de infografía, pero el formato es esencialmente gráfico en el orden de lectura. O sea, tiene que tener una forma de plegado decidida por ustedes, porque hay tres maneras que podemos ver ahí: el envolvente, el acordeón y la ventana. Eso es una decisión de diseño de cada uno de ustedes. Nosotros en eso no nos metemos, sino más que nada en cómo está ordenada la información. Estos son algunos ejemplos de trabajos prácticos del año pasado, donde los alumnos de diseño, por ejemplo, con la silla BKF, que es una silla argentina, hacen este formato, donde si esto lo plegáramos, tendríamos un orden de lectura desde la tapa, que es la señora ahí sentada en forma extraña, y eso sería lo que recibiríamos como cara, como tapa del folleto, y se desplegaría en el interior en la segunda imagen. Lo mismo para una obra de arquitectura como el Parador Ariston, que podemos verlo acá, en la misma forma de lectura, la tapa, el interior y también la contratapa del mismo folleto. Para algunos ejemplos de diseño, como el vestidito negro de Coco Chanel, con su interior, estos son muy buenos trabajos. Esto es a final de año, o sea, ya con todo el desarrollo de la infografía. Hoy todo esto los asustará, dirán: ¿cómo voy a llegar a hacer eso? No, ni me imagino. Bueno, lo mismo pensaban estos estudiantes a principios de año. La Ox House, una casa en Buenos Aires, la casa Ox, no sé por qué pusieron House, será que queda más cheto. La casa Ames, que es otra casa también del Movimiento Moderno Internacional, también es interesante cómo está hecho el análisis gráfico. Pero bueno, y la exposición final, que es a lo que todos le temen, pero las exposiciones orales son en grupo, con sus compañeros, el docente participa, puede llegar a hacer alguna pregunta si hay alguna duda, pero la idea es que todos compartan sus trípticos con sus compañeros. Cada uno va a ser especialista en un tema, va a ser supuestamente en el grupo el que más sabe de esa casa, esa indumentaria o esa silla.
Entonces, lo ideal es que puedan explicárselo a sus compañeros para que ellos también lo conozcan. Las exposiciones son así, son individuales, son en el grupo, se hacen frente al pizarrón, pegando el trabajo, a veces también digitalmente, pero principalmente queremos estos trabajos que son económicos en la impresión, porque es una hoja a 4, a 2 caras, que se entreguen por impreso, ¿no? Vamos a lo duro de esto. Bueno, las condiciones para aprobar la cursada se las explicaremos más detalladamente cuando elijan esta opción, a los que elijan esta opción, pero nosotros tenemos dos formas y ustedes tienen dos formas de aprobar la materia. Una es aprobando la cursada, por lo cual al tener la cursada tienen un tiempo que es de 2 años, creo, para dar el final de la materia, y otra es por promoción directa, que es superando ciertas características de nota, ustedes ya aprueban la materia y no tienen que dar examen final. Las condiciones en los dos casos de 75% de asistencia a clase, que eso se verifica en los trabajos prácticos, no en los teóricos, 100% de los trabajos prácticos grupales individuales entregados en tiempo y forma, eso es para las dos. Y lo que cambia es que de 3 de los 4 TP aprobados con nota mínima 4, y una vez aprobada la cursada, deberá rendir un examen final en cualquiera de las mesas de examen previstas por la FAO. No dan el parcial los de la cursada. Los de promoción sí, tienen que aprobar el parcial globalizador en el primer cuatrimestre o su recuperatorio, aprobar la presentación oral e individual de los trabajos prácticos del segundo cuatrimestre, y todo con nota superior a 7, e igual o mayor que 7. O sea, hay una diferencia en eso. Igual, después interiorícense bien, los de arquitectura, los de diseño no, van a tener que elegir si la materia se anotan para cursada o para promoción previamente. O sea, ustedes van a decidir antes a qué se tiran. Aquellos que se anotaron para la promoción y no lleguen a la promoción tendrán la cursada si no superan el 7. Aquellos que con la cursada se anotaron para la cursada y aunque saquen más nota, igual tendrán que dar examen final. Bueno, tienen una oferta horaria de 2 turnos a elegir en el proceso de inscripción, nuestra cátedra, pudiendo optar por los miércoles de 8 a 12, perdón, y de 18 a 22 todavía a determinar el día, porque estamos viendo el espacio en la facultad, que va a ser muy numeroso este año, primer año, donde vamos a estar los lunes a la noche de 18 a 22. Pero, todavía está determinado. Por ahora, el único horario de cursada es de 8 a 12 los miércoles. La otra opción está en proceso de verificación espacialmente. En cada banda horaria, si hay 2 bandas de horario, van a tener su correspondiente equipo docente según inscripción y espacios asignados para trabajo en taller. Esta es una imagen por último, de nuestra cátedra visitando obras de arquitectura con docentes invitados que nos explican las obras, que las caminamos, las podemos tocar, las podemos vivir, que realmente el Movimiento Moderno Mar del Plata tiene muy buena calidad de obras. Así que los esperamos en la cátedra, por ahora los miércoles, como les decía, por la mañana, y veremos si hay otra banda horaria para que se puedan inscribir. Y aquellos que opten por nuestra opción de cátedra tienen otra opción de cátedra, como les decía, que es los miércoles a la tarde. Y esperamos que esta oferta de introducirse en la historia de las disciplinas proyectuales sea de su agrado y que podamos tener una cursada exitosa como la hemos tenido todos estos años. Bueno, los dejo por acá, dejo de compartir y listo.